Ahí estamos, apagó su semáforo. Los vehículos, vamos a ver quién llega a primera posición. Por medio. Parece que el número 15. Vamos a ver si podemos confirmar, pero parece que ponía esa velocidad de punta ese vehículo que salía. 6 voltas son las que tienen que dar o circuito, 5 kilómetros, 700 metros son los que tienen que percorrer. Vamos a ver porque ahí ya están nesa baixada. Esa curva a izquierdas ahora. Ahí os vemos esa recta posterior baixada, curva derecha, recta de meta. Aquí os tenemos. Ahí, primera posición, número 15, número 9, número 21, número 7. Jesús Santos, Antonio López, Alfonso Álvarez, Daniel Castro Iglesias, un Daniel Castro que salía en la última línea de la parrilla. Efectivamente era Jesús Santos el que collía a dianteira. Ahí os temos novamente como se formó un grupo de 4 pilotos, el resto de pilotos ya un poco más distanciados. Tenemos fragmentada la serie, aquí os tenemos muy pequeño. Ahí tenemos atención a ese número 9, polo interior. Colosia por interior, vamos a ver si sale Antonio López Lente, que se coló ahí polo interior. Vamos a ver esa Dani, pasa ahora también o número 18 y número 16, Hugo Álvarez de Marcos Molino. Esta serie en estos momentos había una loita ahí entre Antonio López y Jesús Santos. Vamos a ver si Antonio es capaz de imponer ese ritmo que viña traendo. Él consigue abrir un poco de distanciarse. Ahí vemos cómo entra un poco más liberado en esta curva. Número 9, número 15, 21, 7. Que fecha a serie. Parrilla de salida, serie A, segunda manga clasificatoria, clase 3. Javier Ramiro Queijo, Rubén Barreiro García, Alejandro Medín García, Miguel Galloso, Iván Moscoso, Iván Baloira, Mar Batle, Manuel Rodríguez, Esteban Trigo, Sergio Busto. No paso por línea de meta. 9, 15, 7. O número 12 continúan invariables esas posiciones. Estamos en la última vuelta.
chegando, sabemos, director de carreira, bandera cuadros. Primeira posición Antonio López Lente, segunda posición Jesús Santos Soler, tercera posición Alfonso Álvarez Ríguez, cuarta posición Daniel Castro Iglesias. En quinta posición vamos a ver si se mantiene ese Honda Civic, ese número, creemos que 18, Hugo Álvarez Rodríguez.